Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas una vez más a este mágico mundo de las tendencias de Estado. Qué gran privilegio y honor reencontrarnos con todos ustedes. Quiero recordarles en nuestras redes sociales, estamos en @tvtendencias. En este momento forma parte de nuestra comunidad, opina, todo el derecho para entrar en este debate en el mundo de la política, del poder, del Estado, donde ponemos la política en otra dimensión. Quiero recordarles también que el grupo de comunicación Tendencias está en radio, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por Estudio 88 con nuestra propuesta de comunicación Tendencias 2.0. En nuestro Twitter somos @tendencias885, nuestro canal de YouTube @tendencias RD y nuestra plataforma web www.tendenciasrd.com. Voces de Estado, programa especial. Adrián Lebrón Oviedo, recibimos a un hombre cargado de historia, a un símbolo de la democracia, a un símbolo de la lucha anti-tiranía, pero uno de estos pocos actores que ha sabido descodificar el alma nacional del poder político, cargado de actualidad, un hombre vanguardista, moderno, abrogado de principios y cargado de ese amor por la patria como por su familia. Rafael Fafa Taveras en Voces de Estado, Tendencias de Estado nos engalana en este día. Adrián Lebrón Oviedo, qué gran gusto compartir este programa especial contigo, teniendo a don Fafa Taveras como maestro y testigo de esta apuesta que es Tendencias de Es un Estado. hombre leyenda, Fafa Taveras es un hombre leyenda en la política dominicana, para nuestra democracia, y para nosotros es un gran placer recibirlo hoy acá en Tendencias de Estado, por lo que le damos igualmente la bienvenida. Siempre me complace compartir con jóvenes. Soy de lo que cree que los padres o las generaciones anteriores que no se preocupan por lo que viene, lo superen, perdieron su tiempo. Yo espero que ustedes sean mejores que nuestra generación. Qué tarea más difícil, Fafa. No, Muy difícil esa es la tarea. vida. Sí, claro. Es una acumulación Es el de desafío. civilización. Fafa, contigo conversar, de todos los temas, eres polifacético, eres uno de estos políticos y estadistas que se ha dedicado a formarse, a estudiar, no solo desde el punto de vista teórico, sociológico, político, sino desde la empiria. Has accionado en la misma medida en que te has capacitado. Remontarnos a esta lucha anti-tiranía, Fafa Taveras, movimiento 14 de junio, todo el mundo sabe que viviste la cárcel, que levantaste todo un liderazgo sobre la base de creer en los principios, de defender en lo que creías y te mantienes firme a tus ideas, te mantienes coherente. Pero te quiero preguntar, Fafa Taveras, le quiero preguntar al político, ¿qué tan grande es la lucha de hoy día como la de ayer, cuando vivimos en una democracia imperfecta que ha tenido sus logros? Pero analizar el discurso de Fafa Taveras parece como si la República Dominicana estuviese congelada en un letargo y en estos últimos 50 años de la llamada transición democrática no hubiese avanzado en aspectos realmente de democratizar el acceso a las libertades, más que civiles y políticas, al acceso a la calidad de vida y a todo lo que le da sentido a la política desde el punto de vista de don Fafa Taveras y de toda la generación que sigue tus pasos. Mira, el día 3, el jueves último ahora, se celebró en el espacio de la Fortaleza Osama un encuentro recordatorio de la renuncia de Francis Camaño, que corresponde al fin de la Guerra de Abril. Y fue un motivo también para la reflexión en el mismo sentido de tu pregunta. ¿Por qué la guerra y qué nos ha quedado? Y nosotros recordábamos ahí que la guerra cerró un ciclo que comienza con la expedición de junio, pasa por el 14 de junio, por la muerte de Trujillo, y luego por las primeras elecciones libres que frustra un golpe de Estado. Y entonces ahí se produce una explosión popular. Ese ciclo, que fue de resistencia en plena dictadura, de crear una atmósfera de tanto repudio en el alma de la gente frente a la impunidad y al crimen, que fueron amigos y vecinos de Trujillo los que lo matan. Que el mismo crimen de la hermana Mirabal como tal fue un factor importante para que ellos decidieran
dándose cuenta que este país no podía ser indiferente a lo que representaba la permanencia del despotismo trujillista. Así es. Entonces, cuando se abre la posibilidad democrática, esa primera primavera democrática del país, frustran a los 7 meses ese esfuerzo. Claro. Y entonces, es tan grande la reacción que crea la conciencia de ejercer por primera vez el derecho de escoger un gobierno, que Manolo Tavares, que no había votado por ese gobierno y tiene una visión más radical, fue capaz de inmolarse pidiendo que se restaurara el poder del gobierno que el pueblo se había dado y se restableciera la constitución también que ese gobierno había dejado. Y el aporte fundamental del sacrificio de Manolo fue consagrar esa visión. Y ella sola caminó a tal nivel que encontró eco en los propios cuarteles, en las Fuerzas Armadas que se habían desarrollado. ¿Y qué ocurre? Que en 72 horas ese levantamiento destruyó toda la herencia política del poder. Y entonces vienen los yanquis otra vez. Y eso me llevó a pensar en una cosa. Ahora estamos celebrando los 50 años de la Guerra de Abril. Y tú sabes que el año que viene vamos a celebrar los 100 de la primera intervención militar de Estados Unidos. Así es. Sí. Con la primera nos daron a Trujillo y con la segunda impidieron que saliéramos de la herencia de Trujillo. Entonces este país está marcado en el ámbito de nuestra ubicación geográfica con Estados Unidos. Pagamos ese precio de que ellos nos reorganizaran para controlarnos con Trujillo y que volvieran a desembarcar aquí cuando el país quería desaparecer a Trujillo de la memoria colectiva. Y entonces hemos vivido este proceso de apertura condicionada por ese origen de que hemos actuado sobre la estructura y la subjetividad que dejó la dictadura trujillista. Hay que entender eso para saber todo este proceso de degradación de la política. Brillante enfoque. Papa, está abierta la agenda de pronto todavía. Esa agenda que impulsó, por ejemplo, el movimiento de izquierda y en el que tú militaste por mucho tiempo y del que eres una de las cabezas más visibles. Esa agenda por la que luchó el movimiento, la izquierda en su tiempo, ¿está abierta todavía esa agenda revolucionaria? ¿Se podría decir que la República Dominicana de hoy tiene todavía abiertas las conquistas por las cuales lucharon esos hombres y mujeres? Tú tienes dos caminos. O sigue por una especulación de lo que no tiene trascendencia, o sigue la realidad de lo que tenemos encima. Sí. Claro. La izquierda puede ser un motivo para las adquisiciones, pero el problema concreto es que hoy, a 50 años del mayor esfuerzo que ha hecho el país, en toda la historia republicana por la democracia, Sí. porque no hay nada superior a lo que fue el esfuerzo de Abril para imponer la democracia, y que en todo el siglo XX fue el hecho de más trascendencia. Sí. Y esa situación es la que nos remite a decir, ¿qué fue eso? ¿Y por dónde hemos llegado? Ahora con estos 50 años nos ha obligado a esa reflexión. ¿Hay algún logro, Papa? Sí, hay un logro. El hecho que estemos hablando aquí es una buena herencia del Claro. logro. Exactamente. ¿Ustedes no vivieron la era de Trujillo? No. Para nada. Donde tú tenías peligro hasta Pero de hemos pensar. estudiado sus consecuencias Oye, muy a fondo. tú pensabas que hasta el pensamiento te lo ubicaban. Había gente que tenía temor de pensar lo que pudiera parecer No te sospechoso. fueran a leer la mente. Y hasta eso llegó el temor a creerle a la gente. Yo no escogí la política. A mí la política se me impuso. Era un estudiante de Derecho en 1958 y 59 viendo el proceso cubano. Sí, claro. Oye, yo veo que Fidel Castro entra a La Habana el día 9 de enero y ese júbilo que representó salir de una dictadura insignificante para lo que era la dictadura de Trujillo. Es cierto. Que yo vi aquí a Perón en el Parque Independencia limpiando zapatos y que después conocí a Batista en el Hotel Embajador. Este era el reducto de los tiranos. Y tú ves entonces que viene un grupo de jóvenes dominicanos y se inmola aquí por abrir un camino igual que el de Cuba. ¿Y cómo tú podías escaparte al impacto emocional que representaba tú vivir esa época? Y eso nos marcó a todos. Sí, era algo bastante Yo tenía trascendental. entonces la fortuna de ser territorialmente cercano a Minerva, tener vínculos familiares, que era una cosa impresionante, el papel seductor y orientador de esa mujer. Y en la universidad es que se desarrolla entonces. Y también yo militaba en la Iglesia Católica, yo era parte de su juventud. Y en esos ámbitos... Bueno, ingresaste Con la por la Iglesia izquierda, Católica a la célula. Sí, no, fue desde el del movimiento católico 14 que de yo meto junio. el 14 de junio. Claro. El hecho real es que en esa generación mía no fue un problema de reflexión la que nos dijo yo voy a optar en política, ni fue un problema de ambición Los acontecimientos personal. se le impusieron. Fuimos arrastrados por los hechos.
E incluso eso que está en el frontispicio de la Puerta del Conde, que el 14 después asumió como una guía, dulce decorum pro patria morines, dulce y decoroso es morir por la patria, era algo que estaba inscrito entre nosotros, era asumir el compromiso sabiendo que tu destino más seguro era que te despedazaran o te murieran. A propósito... Entonces nosotros no escogimos la política. Claro. Y eso es algo que tiene que ver ahora. La política es muy atractiva. ¿Por qué? Hay muchas veleidades de la política. El único escenario donde una persona, a veces sin origen social ni económico, puede pensar en el bienestar y la riqueza, es la política o el deporte o la droga. Fafa, Tres sitios. En ese y mismo... ninguno de los otros dos es tan importante como si tú te abres el camino de la política. Tú tienes licencia para hacer de todo. Mira la degradación. Allá bajo la compulsión de la sociedad tú te comprometes teniendo la muerte de futuro y aquí es un atractivo en lo que tú puedes conseguir de todo sin respetar Pero a parece nadie. que se ha creado un abismo, Fafa Taveras, y quiero preguntarte lo siguiente a ti, un hombre con experiencia, con conocimiento y con toda la legitimidad para dar esta respuesta. Quiero preguntarle a don Fafa Taveras y a cada uno de ustedes para escuchar esta respuesta de un hombre que ha estado en el Estado, que ha estado en el poder y que sigue gravitando e influyendo con presencia y con incidencia en el juego del poder en República Dominicana. Fafa, después de sufrir la tiranía de Trujillo, después de la inmolación de tantos líderes a través del movimiento 14 de junio, después de sufrir incluso tú mismo la cárcel durante 5 años de manera injusta en los 12 años del doctor Joaquín Balaguer, hoy día hemos reivindicado todo esto que hemos negado. Seguimos ahora un poco añorando a Balaguer. Se escuchan muchas voces de que Trujillo está vivo en el inconsciente colectivo. Quiero ir a comerciales y al regreso escuchar de viva voz de don Fafa Taveras si en realidad la sociedad dominicana no ha creado una especie de engaño, teniendo por un lado sacrificio y por otro lado añorando el pasado que negamos en un presente tan sufrido. Comerciales y al regreso seguimos con esta interesante conversación con don Fafa Taveras. Gracias por continuar con Tendencia de Estado. Recuerden, nuestros programas están en YouTube. Solo digita Tendencias RD y vas a tener este y todos los programas que compartimos y difundimos por cada uno de los medios televisivos en República Dominicana en línea para que te deleites. También súmate a nuestra comunidad en @TV Tendencias y síguenos en Tendencia 2.0 por Estudio 88 de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Fafa Taveras, contradicciones, añoramos y negamos a la vez como sociedad. Balaguer, Trujillo, ¿qué pasa con Dominicana en este siglo XXI que no termina por definir lo que quiere y en lo que cree? Hay que tener presente este detalle a que yo me refería. Los yanquis reorganizaron esta sociedad en 1916, nos daron a Trujillo. Y Trujillo manejó este país por 31 años. Y cuando el pueblo se zafa de él y quiere abrirse a una modificación que desarraigara del alma a Trujillo, volvieron los yanquis otra vez a evitar que eso pasara. Y reestructuraron esa herencia cultural también con los aparatos de Estado. Y aunque no se sienta, el hecho es cierto que aquí nunca le pasamos juicio espiritual ni culturalmente a Trujillo. Y quedó en la estructura militar, en la estructura del Estado, en la visión de la política. Es decir, que en el fondo nosotros arrancamos a la apertura democrática con ese fantasma interior de una experiencia que era la referencia. Entonces venía la prédica de la izquierda o de los valores o la lucha ética y siempre se impuso por la fuerza la continuidad. Balaguer 12 años. No es 12 años, fue la consolidación, la reestructuración, la adecuación de toda la herencia cultural que él mismo ayudó a construir en la época de ahora. Fueron manejándose los crímenes después, pero la concentración del poder, el aprovechamiento de los recursos del Estado por lo que lo dirigen, la impunidad para ellos protegerse, el tú condicionar a la gente por la propaganda a lo que tú haces, el usar el clientelismo como un recurso, dando como una dávida a lo que corresponde como derechos, son la consecuencia entonces de ese predominio interior, porque nunca se regamos a Trujillo.
Y ahora... Es decir, que Trujillo nunca ha muerto en el imaginario No, colectivo por eso del tú- pueblo dominicano. por eso tú Hay que ves- matar a Trujillo otra vez, Fafa. No, hay que desalojar a Trujillo del alma de los dominicanos. Y es tan grande su predominio que tú encuentras gente con tradición democrática que dice, aquí hace falta Ludovino Trujillo. Sí, es Acá cierto. Tú lo ves. Porque no tienen conciencia. Hacen hasta apologías. No tienen conciencia de lo que ocurrió. La diferencia entre esta cultura que está llegando ahora a su fin y lo que debemos ser, representa el cúmulo de sacrificio inmenso de este país. Ahora llegamos a un momento donde nadie puede pasar por alto, que esta sociedad no se puede seguir reproduciendo. ¿Cómo está? Porque camina un desastre peor que Grecia o Puerto Rico. ¿Cómo? Este país está entre un Estado fallido, Haití, y una colonia en No bancarrota. es un poco exagerado eso, Fafa. Te estoy dando un Una dato. colonia en bancarrota, ¿por qué? Hoy, ¿qué es Puerto Rico? Ok. Aquí estamos entre el Estado fallido de Haití y una colonia en bancarrota que es Puerto Rico. En medio de dos ejemplos, Grecia, ahí claramente vista, y todo lo que pasa en la convulsión de Europa hoy, que está negándose a sí misma, hasta en el aspecto de los derechos humanos. Lo que te indica que estamos en medio de un agotamiento global de las líneas fundamentales de la política. Y eso tiene aquí un reflejo mucho mayor, porque todos los políticos creen que la capacidad es que tú puedas aprovechar el poder, Claro. que puedes enriquecerte, Pero asociarte con los yéndonos- ricos, coger... Es decir, no tienen noción de lo que está pasando porque están demasiado embebidos en aprovechar su oportunidad. Aquí va a haber un estremecimiento terrible con todos estos vagabundos de la política. Fafa, yéndonos un poco al escenario internacional, ya que entras en ese terreno y que de pronto a nosotros nos gusta mucho. En Guatemala se está dando un caso que no puede dejar de llamarnos la atención a los latinoamericanos. Un presidente no, un gobierno completo, desde la presidencia, la vicepresidencia, la presidenta, vicepresidenta obligada a renunciar, el presidente desaforado renuncia y en un hecho sin precedente renuncia y el mismo día que renuncia tiene que presentarse ante un juez y es ordenada incluso una medida de coerción en su contra. ¿Cómo la corrupción sigue carcomiendo las bases fundamentales del Estado democrático, de nuestros estados democráticos, principalmente en Latinoamérica, Fafa Taveras? Tú has visto solo un perfil de la realidad de Guatemala. Tú te imaginas lo que es tener un expresidente que tuvo que deportarlo para ser condenado en Estados Unidos por tráfico de drogas y ejercicios profesionales. Portillo. Tú tienes a un expresidente que está en proceso de juicio acusado de genocida. Y al mismo tiempo tú tienes a un presidente que tiene que renunciar 72 horas antes de unas elecciones con lo que tú podías Es cierto, repudiarlo. es cierto. Oye, para una película. Sí, es cierto. Sí. Entonces, ¿y qué dice eso? Que ya el poder no asegura impunidad y eso deben aprenderlo los dominicanos. El poder no te asegura impunidad en ninguna parte. Gracias a la tecnología hoy no hay secreto a lo que tú no puedes acceder. Y si tú no puedes encubrir tus actos, tienes que tener mucho cuidado porque cuando te descubran a lo mejor no puedes defenderlo. Mira cómo está Hillary Clinton teniendo que responder por acciones elementales que fuera a usar Sí, es cierto. un tuit de ella, que ella dijo que no, dice, no, le sacaron 180. Pero Estados Unidos, que vivía siendo el juez de los derechos humanos del mundo, fue puesto en evidencia también cuando todos sus archivos fueron públicos. Entonces, en esta época, que tú controlas los aparatos de Estado, no te da garantía para tú hacer lo que quieras sin riesgo. Guatemala es una buena muestra de que hay un agente subversivo caminando, el agente de la transparencia. Y es tan grande ese agente de la transparencia que te obliga a tú rendir cuenta por lo que haga, que no hay manera para que tú evadas el tener que rendir cuentas si hay gente que persiste en pedírtela y en buscarla, que tú tienes en Panamá al presidente de la Suprema Corte de Justicia condenado a 5 años, al expresidente Martinelli en proceso de investigación por complicidad en actos de corrupción. Así es. Al expresidente de El Salvador, Flores, en un proceso de enjuiciamiento. del Salvador. Y lo de Brasil, que lo que aquí se conoce es la dirección de un partido, casi un ministerio entero, Pero, papá, encarcelado. Es decir, que no es solo, Guatemala es un momento de una tendencia general que te dice, no es posible seguir gobernando con la idea de que la política es una oportunidad para tú enriquecerte, para tú aprovechar tu espacio. Y tú eres un pendejo si sales con la mano limpia de ahí, como se decía En ese aquí. Ahora hay que volver a la naturaleza de la política, que es servir, no aprovecharse.
Y eso no lo entienden los dominicanos todavía. En ese mismo ámbito, otro tema que creo que no podemos dejar de preguntarte, y es el conflicto que entre Venezuela y Colombia actualmente, que de pronto detona en una especie de crisis migratoria y en la cual el gobierno venezolano ha estado deportando a colombianos hacia su país. Se intentó hacer una votación en la OEA, una reunión de cancilleres, que no se pudo lograr y extrañamente, la República de Haití argumentó en esa reunión que Venezuela tenía el derecho soberano de deportar a los colombianos hacia su país, algo que resulta sumamente cuestionable y extraño, dado que una política parecida a esa ellos la han estado criticándosela a la República Dominicana. Vamos, Fafa, con tu permiso. Parecen, pero no son verdad. Fafa, con tu permiso vamos a comerciales. Al regreso vamos a escuchar el enfoque, el análisis de este tema interesante que plantea Adrián Lebrón sobre la problemática internacional y la posición de Haití en la OEA con el conflicto de Venezuela y Colombia. Y vamos a agregar también la visión de Fafa Taveras con el tema migratorio y el plan de regularización. Comerciales y al regreso mucho más en Tendencias de Estado. Bueno, Fafa, hay que ver realmente... ARS Metasalud es una empresa que cuenta con un equipo de colaboradores altamente calificados y comprometidos con tu bienestar. Conjugamos la experiencia, la alta gerencia y el conocimiento para garantizar que todas tus necesidades reciban una respuesta oportuna y confiable. ARS Metasalud, tu bienestar es lo primero. www.arsmetasalud.com 809-688-2020. En Metaseguros protegemos el fruto de tu trabajo, garantizando la seguridad de tu patrimonio. Somos Metaseguros, donde conviven todas las grandes empresas aseguradoras del país. Tu seguridad es nuestra meta. Avenida Independencia 1053, Zona Universitaria, 809-686-4250. Me levanto cada mañana, veo un nuevo día, una nueva oportunidad. Veo la sonrisa de mi madre y le doy gracias a Dios por cada día de mi vida, por reintegrarme en la sociedad como un hombre productivo. Por eso me siento agradecido de la ARL que cubrió todo mi gasto médico, mi necesidad laboral y mi prótesis. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Porque siempre hay un camino por recorrer, nosotros te brindamos las mejores opciones para transitar por él, porque no quieres que nada te falle durante el trayecto. Sabemos que quieres llegar. En nosotros siempre encontrarás cómo. Somos Meta Rent Car. Tu destino es disfrutar el camino. Avenida Independencia 1053, 809-687-8884. En Cava Consulting contamos con grandes alianzas con las más importantes compañías aseguradoras del país. Sin embargo, nuestra mayor alianza es contigo, con tus intereses. Un equipo de ejecutivos siempre dispuestos a servirte, entregándote soluciones personalizadas e inmediatas. Cava Consulting, consultores de seguros, contigo hasta el final. Avenida Rómulo Betancourt 1504, Torre Empresarial Fabre Primera, local 5C, www.cavaconsulting.net, 809-565-3446. Gracias por continuar con Tendencia de Estado, @TV Tendencias en YouTube, todos nuestros programas en líneas en tendenciasrd.com. Adrián Lebrón, la mesa caliente con este tema internacional con don Fafa Taveras. Fafa Taveras, crisis entre Colombia y Venezuela, reunión en la OEA, posición cuestionable desde el punto de vista de Adrián Lebrón de Haití con apoyar la posición venezolana de otorgarle la facultad y el derecho de poder deportar a los colombianos que viven en su territorio.
Eso quiere decir que el conocimiento específico de las razones de los problemas de Colombia y Venezuela no son de la misma naturaleza que los de Dominicana y Haití. Haití, nosotros tenemos un desnivel muy grande en el desarrollo, que hace que nosotros seamos una referencia permanente de ellos hacia acá. Por supuesto. Pero Haití es una tentación para el mercado dominicano, que convierte el mercado haitiano en el más rentable de los mercados de la producción local. Por el nivel legal, aquí hay un balance a favor del comercio dominicano de más de $1.000 millones. Sí, claro. Y el balance a nivel del comercio irregular no se sabe, pero podría ser igual. Es decir, después de Estados Unidos, en la formalidad de Haití, yo creo que puede ser el primer mercado. Con Colombia y Venezuela no hay ese desnivel del desarrollo. Tienen la misma matriz política de origen, sí, son hijos del mismo proceso. Aquí es un antagonismo permanente, con todo lo que ha representado las tensiones, nuestras diferencias con ellos. ¿Qué es lo que ha pasado en Colombia? Y en Venezuela. En Venezuela el combustible casi gratuito. Sí, casi Tú nada. sabes lo rentable que es llevarse combustible de Venezuela sin pagar impuestos y casi regalado a venderlo en Colombia. Y al revés. Lo venden a mitad de precio en Colombia. Y gana ahora casi el en doble. esta crisis, los colombianos entrar por su cuenta alimentos en Venezuela es una tentación mercantil que está ahí. Y ha sido esa razón fundamental que ha permitido entonces que el tráfico, como lo dicen los venezolanos, de estupefacientes y hasta de paramilitares, se mezcle en ese negocio. ¿Y qué es lo que han hecho? Cerrar la frontera y decir, vamos a formalizar esto. Y mira, que con todo el poder que puede tener Colombia y todo el ambiente propicio para reclamar que ha sido afectada, mira la delicadeza con lo que lo Santos se hacen. ha manejado muy bien. Es decir, no es el caso de Haití, porque aquí son antagonismos históricos y aquí hay otra situación en los ¿Y cuál es tu desniveles. visión, Fafa, de la problemática haitiana, de la salida que se le ha dado con el plan de regularización, con el esfuerzo del gobierno dominicano para enfrentar esta crisis migratoria? Tema Haití en la actualidad, la visión de Estado de don Fafa Taveras. Primero, que si usted no conoce la causa del fenómeno, difícilmente puede resolverlo bien si usted no lo valora. ¿Cómo es posible que este partido que tiene el poder, que va para 4 periodos, permitiera que el 16 de agosto del 4, cuando recibió el poder, encontró una ley migratoria, la regulación migratoria, fue una ley que firmó Hipólito Mejía como su última acción. La última ley. En el 2004. ¿Y por qué ese partido duró 8 años para hacer el reglamento de usar esa ley? ¿Por qué propició, sin reglamentación y con la frontera abierta, que estos se llenaran de haitianos? Porque era una fuerza de trabajo explotable en el país. Sobre todo compartida la ventaja de la explotación con todo el empresariado de la construcción y agrícola, que apoyándose en la informalidad haitiana podía hacer con ellos lo que le diera la gana, que era común. Tú poner a trabajar a los haitianos y después decirle, llamo la camiona, como le decían el sábado. Claro. Si aquí hubo una responsabilidad estatal en la dimensión del problema, ahora llega a una situación de tensión que tiene profundas repercusiones económicas y sociales. Pero pregúntale a los que son los papabupas del comercio de Haití, ¿qué visión tienen? Pregúntale a Lubicini y a Capellán, que son las inversiones mayores, y a los propios capitales del secretario de organización del PLD. Permíteme con ese dato, ay, don Félix Bautista. Pregúntale a ellos. Poner un punto y seguido, comerciales, al regreso, esto se calienta, es imperdible, un banquete, un plato fuerte, tener a un hombre con tantos datos, no solo de historia, pocas veces tenemos a un político, a un estadista, que sabe hablar de la historia y analizar el presente. Ese es don Fafa Taveras. Comerciales y al regreso mucho más en Tendencia de Estado. Programa especial en Tendencia de Estado, Fafa Taveras. Analizamos el presente, la historia, el futuro. Bueno, Fafa Taveras, llega el momento final de esta entrevista, este último bloque. Don Fafa, queremos dedicarlo a hablar de todo lo que tú representas. Has enfrentado tiranías, has enfrentado revoluciones, has enfrentado un sinnúmero de situaciones y también te ha tocado ser un gladiador,
porque en medio de la política y de las crisis has padecido enfermedades que muy pocos hombres saben administrar y llevar, y tú lo has hecho de la mejor manera, lo has hecho con gallardía, con entereza. En un momento determinado, en el año 2002, sufriste de un diagnóstico de cáncer de próstata, fuiste a la ciudad de New York, asistido por tu hermano Juan Taveras, su urólogo, un médico de gran prestigio, reconocido en toda la República Dominicana, y tú te has mantenido luchando, en pie de lucha. ¿Cómo ha incidido, Fafa, todo este proceso en el que tú, junto a toda tu familia, has tenido que seguir aportándole a la nación, aportándole al país y también enfrentando este tipo de situaciones que muchas veces derrumban a más de un político, como ha pasado en historia reciente en República Dominicana? Yo soy un hombre afortunado, pero yo he ayudado a mi suerte. Y entre las cosas para ayudar a mi suerte están los principios con los que me guío. No sufro esperando los problemas. Y cuando llega, trato que me hagan el menor daño posible. La mayor parte de la gente se rinde solo con la perspectiva de la angustia que representa una amenaza como esta. El cáncer es devastador de la subjetividad y la conciencia. Yo de cáncer, condena de muerte, no, yo nunca esperé que iba a llegar tan lejos en la vida. Voy a cumplir 77 años. No puedo quejarme de nada. ¿Es una forma de resignación, don Fafa? No, de resignación no. No, de es mi actitud militante frente a la vida. ¿Por qué vamos a estar preocupándonos por la muerte y ya es inevitable? Hay gente que no disfruta la vida por el miedo a morirse. Así es. Que es una tontería. Entonces, nunca me importó. Y alguien como usted que siempre ha tenido, que ha tenido la vida en riesgo. Claro, nunca me importó la muerte. Ahora trato de evitarla. Y hay gente que no sabe manejarse frente a eso. Eso es inteligente. Y eso pasa con las enfermedades y con el cáncer. Yo soy un hombre positivo. Pero has tenido también un gran soporte. Hay que hablar de Magali, hay que hablar del rol de Magali Pineda, esta luchadora, esta incansable Déjame decirte un detalle de Magali, un detalle, Magali. La esposa luchadora, la igual gente que usted. dice siempre, somos uno. Acabamos de celebrar 50 años casados. 50 ¿Cuándo? años. 50 años. Y nunca fuimos uno. Siempre hemos sido mucho más que dos. Apoyando cada quien a otro. Repite eso, Fafa. Tremendo. Increíble. fuimos Pero uno. estamos hablando. ¿Y qué tú buscas aquí? Esto es histórico. ¿Qué tú buscas aquí? ¿Qué tú buscas aquí? Venga, una Pero, entrevista. por favor. Una entrevista Suerte que se que ha hace llegado más que ella en el especial. momento en que yo estoy haciéndole un piropo. ¿No? Por Claro. favor. Bueno, Magali, bienvenida a Tendencia de Estado. Por favor. 50 años de historia, Magali, junto a Fafa Taveras. Fafa, 50 años compartiendo la vida junto a esta grandiosa mujer. Luego de ese primer diagnóstico de cáncer, Fafa, Magali te acompaña a la ciudad de New York y ella resulta en medio de ese proceso también con un diagnóstico de cáncer y se somete a un tratamiento. Ustedes se acompañan, ustedes se apoyan. Se dan apoyo mutuo, que es están fundamental. Enfrentando a la vida, han desafiado desde el 14 de junio cuando se conocen hasta la fecha. Es una historia increíble. Queremos, contar y compartir de manera inusitada esta experiencia con ustedes dos juntos aquí en este ¿Quiere decir que esa mutual se conoció en las lides revolucionarias? Pues sí. Yo regresé, yo vivía en Puerto Rico, mi familia había salido al exilio en los años 60, pero yo después de la muerte de Trujillo, allá yo milité también en el movimiento en el exilio y luego también milité en la universidad con la Federación de Universitarios Pro Independencia. Y mantuve mis vínculos con el 14 de junio, en los veranos que venía o en las navidades hasta que terminé los estudios. Entonces, en diciembre del 64, que terminé los créditos para terminar mi licenciatura en Ciencias Políticas, regreso, me integro rápidamente al 14 de junio y una noche, caminando por el malecón, con Licky Florentino, que era en ese momento el responsable de Relaciones Internacionales de la Federación de Estudiantes, vienen dos hombres caminando y Licky me dice, mira, ahí viene el que va a ser tu jefe. Y que resultó que era Raúl, que fue así como me lo presentaron. Como Raúl. Como Raúl, que era su seudónimo. Y estaba acompañado de Guido Gil, que era uno de sus mejores amigos. Entonces, así nos conocimos y luego ya fuimos a las primeras reuniones. Fafa estaba en la comisión de propaganda y ahí fue que me asignaron en el trabajo con él. Fafa, el rol de Magali como compañera en este proceso de lucha, en este proceso de enfermedad, en este proceso de soporte,
¿Cómo describes tú lo que ha significado Magali en tu vida? Primero, fue un soporte. Tú sabes lo que nosotros nos casamos en la guerra. Sí. Siendo yo responsable militar del 14 de junio, que había compartido con Juan Miguel, pero él murió tempranamente en la guerra, esa función. Magali era una especie de, ¿cómo se llama? El que administra en la guerra. Intendente. Ella era el intendente, la que manejaba en ese ciento, en el comando central del 14 de junio. Y con una generación de mujeres que están ahí todavía, todas ellas. Sagrada, Cristinita, de todas las muchachas. Las muchachas, ¿verdad? Así, todavía le decimos Todavía las son muchachas, muchachas. todavía le decimos las muchachas. Tuvieron esa convivencia, entonces decidimos casarnos en la guerra. Y salimos de la guerra, yo ser un perseguido y ella a tener que trabajar. Magali ganó 90 pesos, ganó para mantener a sus hijos en los primeros años de Balaguer, siendo profesora de un colegio. Y después crea a la escuela nueva. 60. Increíble. Imagínate. Y ella, ¿Y usted en la clandestinidad? yo en la clandestinidad y perseguido, y ella tenía que mantener a sus hijos y en cierta medida también ayudarme. Entonces, valora eso. Y lo otro es el soporte espiritual. Yo estuve perseguido y preso de los 2 años de Balaguer, una especie como de 8 años, entre la cárcel y las persecuciones, en lo que yo no podía sacar vida pública. Y en ese orden Magali era el soporte. Pero ella fue siempre un temperamento muy fuerte por la cultura, por la actitud. Y solo había que ver en la cárcel. Ella era un soporte en la cárcel. Por eso digo que nunca hemos sido uno, sino un poco más que dos, mucho más que dos, porque nos hemos estado apoyando. Juntos nosotros tú sumas lo que hacemos y te das cuenta que es algo más que lo que puede hacer uno y otro. Claro. Entonces ella ha sido ese soporte. Y de pronto... Y ella es la que cría a sus muchachos. Incluso A los primeros, por lo menos. A los, a los dos primeros dos fueron hijos de Magali, los primeros dos. La última, que nació en el 78, 4 días después de Guzmán, es con la que yo conviví. Pero en el fondo, esta es una alianza histórica que yo se la deseo a mucha gente. Qué bendición. Nos hemos tolerado nuestras debilidades, nos hemos apoyado en nuestro compromiso y hemos compartido siempre todos los vínculos de la solidaridad y de los desafíos de la vida. No, y el resultado Con el está aquí hoy. cáncer, ninguno de los dos se ha rendido. Ella tiene un cáncer y yo tengo otro. Bueno, ya tú no tienes, porque Yo han no pasado tengo, más pero- de 10 años. Pero el dato por lo de menos ella es está que ella tiene libre. un cáncer que solo el 15% de la gente que lo padece sobrevive a 5 años. Ella tiene 12. Un mieloma. Y ahora tú te encuentras con este detalle. Magali en la ONU Mujer con un reconocimiento universal de su papel en la lucha por las mujeres y en tratar de que la brecha digital no profundice la separación entre los varones y Bueno, las hembras. Magali es una cibermujer, una mujer activa. Una cibervieja. Esta es una una cibervieja. cibervieja. A mí me gusta Cosa decir así. común. Joven con edad acumulada, como Sí. dicen. No, como pero dicen. yo creo que es importante también, a veces cuando yo estoy trabajando con maestros, en algunos programas, tratando de estimular a maestras y maestros que usen más la tecnología, que la incorporen a la docencia. Yo les digo, bueno, yo soy una cibervieja, yo tengo 72 años, porque ustedes no pueden. Claro. Entonces, No, esto es un es desafío. hasta un desafío para ellos, ¿no? ¿Puede su O sea, mensaje, su mensaje de pronto, su mensaje que ustedes como actores políticos siempre activos en la vida nacional, puede ese mensaje prevalecer hoy a una juventud que de pronto está muy bombardeada por antivalores y convencionalismos importados y creo que le hace mucha falta? ¿Puede ese mensaje sobrevivir en una sociedad de hoy? Yo creo que cuesta, o sea, que es difícil. Pero yo creo que también nosotros éramos difíciles para nuestros mayores en esa época. Yo creo que cada época tiene su momento, tal vez no me guste tanto como mi época, en algunas cosas, ¿no? Como la persecución o perder tantos amigos en el camino, ¿no? Estamos hablando de que esos que nos presentaron ya no están. Guido lo desaparecieron el 17 de enero de 1967. Perdimos a Min, que también un compañero que éramos vecinos incluso, y luego al Moreno, que también era muy entrañable. Entonces perdimos mucha gente se quedó, que se quedó joven en el camino.
y otros que también se fueron por otras líneas. Entonces yo creo que cada época tiene sus desafíos. Yo encuentro ahora los jóvenes, bueno, más globalizados, también más individualistas. A veces yo siento que la gente de izquierda, yo siempre digo que nosotros tenemos un cierto tollo ideológico en alguna manera, ¿verdad? Porque la izquierda de mi época era una izquierda progresista en todos los sentidos. Claro. Es decir, todo lo que era, todas las discriminaciones nos importaban. El racismo, la discriminación a los homosexuales. Y entonces yo me encuentro con montones de gente que se dice de izquierda o que se dice progresista, que es racista, que es anti-haitiano, que es homofóbico. De izquierda con reserva, Magali. Está izquierda buena. con reserva. Entonces yo digo, bueno, este es como un tollo ideológico que hay aquí, ¿verdad? Pero podemos aportar para hacer en el debate. Yo creo que en el caso de nosotros como pareja, yo creo que hay una cosa que Fafa lo dice cuando usa esa frase de somos mucho más que dos, es que cada uno hizo su proyecto. Nosotros empezamos con un proyecto común político en la misma organización, militamos juntos hasta el año 70, pero el 14 de junio, ¿no? Y en el MPD también, el el Movimiento MPD, Popular Dominicano. En el 70 yo decido salir del partido. Y entonces en ese proceso para mí fue fuerte porque había militado desde muy jovencita y también para él fue fuerte porque estaba en la cárcel en ese momento. Entonces fue como empezar de nuevo y yo me he mantenido fuera de la militancia porque yo me acerqué al feminismo. Yo en mi trabajo feminista yo creo que la cuestión... Cambiaste la militancia. Has estudiado todo el tema de género. Yo cambié una militancia por otra, claro, ¿verdad? Porque yo siento que se haga una militancia política, pero sigue luchando. Magali, pero sin partido. Quiero regalarle a la audiencia, a toda la nación, una oportunidad única. Quiero permitir escuchar al Fafa Taveras, que es el político, al analista, al historiador, al sociólogo, porque Fafa tiene un poco de todo y mantiene esa vigencia. Se le pega, yo acuerdo que yo soy socióloga. Pero a eso voy. Fafa, la mayor prueba que has tenido tú junto a Magali, luego de que vas al Presbyterian, a la ciudad de New York, es impensable en ese momento para ti que Magali, que te acompaña a hacer tu tratamiento contra el cáncer de próstata, va a terminar con un diagnóstico de cáncer mucho más agresivo que el tuyo. Entonces, ¿qué sentiste en ese momento? ¿Se te iba la vida? ¿Te desplomabas? ¿Asumías el valor? ¿Tuviste el coraje? Y es hermoso, es bello espiritualmente, y lo digo porque soy muy joven. Tengo a mis padres, gracias a Dios, vivos, a don Pancho, a doña Fela, que cumplen 47 años de casado, ustedes 50, pero pocas parejas han tenido la suerte de compartir en lo político, de compartir en lo familiar y de vivir esta experiencia que ustedes han tenido juntos. ¿Cómo lo describes tú, Fafa? Sencillo, con lo mismo que he dicho como una norma. Es que ella y yo nunca fuimos uno. Siempre hemos sido mucho más que dos porque estamos cada uno asumiendo la causa del otro, no sumiéndose en una causa, sin dejar cada quien lo suyo, somos un soporte. Y además, ni ella ni yo hemos tenido nunca miedo de la muerte. Creo que esa seguridad con la que hemos vivido explica por qué nos enfrentamos tan tranquilamente a las amenazas de la muerte. En realidad, ninguno de los dos pensamos que íbamos a llegar a esta edad. Increíble. Bueno, O sea, la generación eso no que le tocó vivir era un desafío. Era un desafío. Eso no estaba en programa. Siempre pensamos, yo recuerdo que cuando Fafa cumplió 30 años, yo le hice una comida con varios amigos, la mayoría de los cuales ya no están con nosotros, porque a él le habían hecho un pronóstico en su campo, por allá. No, una a su bruja. mamá, una Salcedo, bruja. no una bruja. Una Salcedo, bruja. ¿qué te ha dicho? A su abuela, a El su día mamá. que mi mamá, cuando yo estaba en la universidad en 1958, y cuando iba a cumplir 20 años, o el 59, iba a cumplir 21, yo llego un día y encuentro una señora con mucho incienso. ¿Y qué pasa? Oye, yo traje a esta mujer aquí porque ella es muy conocida en Villa Consuelo, para que me diga cómo está la cosa aquí, preocupada ya por toda la política. Y la mujer me coge la mano y dice, tú eres como Francisco Villespesa. Tú eres un poeta, me dice ella. Pero te voy a decir una cosa, trata de cumplir los 21 años. Wow. Si cumple los 21 años y tú puedes llegar a 30, despídete. No tendrás problema. Yo no fui a la universidad el día 21. En la cama. Te quedaste Por si acaso. Y el día que iba a cumplir 30, pasó un incidente. Sí. Onerio Espaillá estaba en el Cuéntenos. hospital preso y hospitalizado. Y habíamos arreglado para yo ir a buscar tranquilamente y llevármelo. Y yo me recuerdo de la bruja cuando voy bajando la escalera
Oye, yo no puedo jugar con la vida hoy. Y llamé a Gerardo Tavera, que fue a Bueno. buscar a Onelio. Es decir, en la vida, Brillante. esta y yo tenemos una ventaja. Fafa, Nunca nos importó la muerte. Magalis, Tremenda historia de qué Tendencia de programa, Estado. qué orgullo tenerles juntos, compartir su historia, compartir su éxito, su ejemplo, un paradigma, un modelo a seguir Pero para la sociedad. no Nos quiero despedimos irme, brevemente, no quiero Fafa, sin claro. una cuestión que dijo Magali. Mira qué contradicción. En medio de un proceso de globalización se afirma lo individual y hay una contradicción entre tú reducirte a ti mismo cuando el mundo se globaliza. De la mejor manera podemos cerrar este programa. Bueno, Adrián y a todos ustedes, pocas veces hemos tenido a una familia histórica haciendo, bueno, todo lo necesario para tener una mejor nación, primero como ejemplo, como ciudadanos y luego como políticos. A todos ustedes, gracias por estar en compañía de Tendencia de Estado. Una hermosa historia, la de Magali y la de Fafa. Bueno, dos dominicanos que engrandecen a la dominicanidad. Será hasta una próxima entrega. Dios les bendiga.